Buen día, ¿cómo están? Bien. Bueno, ¿qué análisis haces de lo que está sucediendo, de las cifras que se conocen por parte de UNICEF, por parte de la UCA también? Sí, bueno, en realidad estas cifras vienen a confirmar lo que estamos viviendo desde fines del año pasado, donde la pobreza no ha dejado de subir, no ha dejado de subir la indigencia y evidentemente eso también se está reflejando en indicadores que se aproximan a los problemas, a las condiciones de vida de la población a partir de otros enfoques como es esto de la seguridad alimentaria. A partir desde fines del 2018, en el 2017 la pobreza llegó al 25%, que era un valor similar al del año 2015, y a partir de ahí empezó a subir. En el semestre anterior estuvo en 35% y las estimaciones marcan que en estos momentos, en la segunda parte del año, que es dato que vamos a conocer recién en marzo del año que viene, se estaría ubicando en torno al 38%. Tenemos un margen de incertidumbre porque depende fundamentalmente de lo que vaya a pasar con la inflación ahora en noviembre y diciembre, que vemos que se está también recalentando bastante respecto a lo que había sido en lo que fue en octubre, que fue de alguna manera un pequeño freno, pero ahora, pasadas las elecciones, empezaron a liberar los precios de la nafta, los alimentos, y eso va a tener un impacto directo en la pobreza, ¿no? A ver, como sociólogo, Diego, ¿cuáles son las consecuencias inmediatas y también esas consecuencias mediatas en que una población, el 38% de la población está en la pobreza, o que cada vez se dificulte más el acceso a la comida de esa porción de la sociedad? Sí, bueno, cuando el indicador de pobreza es una manera resumida de ver lo que está pasando con las condiciones de vida de la población en general. Digo, hay más gente que está en la línea de la pobreza, pero también los sectores medios, bajos o sectores medios se ajustan. Digamos, es como que casi todos los sectores sociales están vivieron una pérdida muy fuerte de poder adquisitivo en este último año y medio. Digo casi todos porque evidentemente hay algunos que no. Uno cuando mira otro tipo de estadísticas, por ejemplo, lo que marcan cuánto se apropian de la torta los empresarios y los trabajadores, vemos que del 2015 para acá la participación de los trabajadores en el total de la economía, del Producto Bruto Interno, pasó del 44% al 37%, es una pérdida brutal. Por eso digo, no todos, este aumento de la pobreza también va de la mano con el aumento de la desigualdad, ¿no? Y los sectores más castigados por el modelo económico de Cambiemos fueron la industria, el comercio y la construcción, que son los sectores, junto con el servicio doméstico, que explican el 75% de los ingresos de los sectores pobres. Entonces, si un modelo económico tiene como consecuencia la caída de la actividad económica en estos sectores, que son los que emplean a la población más vulnerable, evidentemente la pobreza va a subir como lo está haciendo, ¿no? El informe de UNICEF habla de pobreza estructural, pobreza que lleva años. Dice que en los últimos 30 años, lamentablemente, el índice de pobreza no ha bajado del 30%. ¿Cuál es la forma de abordarlo, considerando que en pocos días comienza un nuevo gobierno, ¿no? Mira, en realidad esta cuestión de hablar de un promedio de un 30% yo lo matizaría un poco, porque nosotros en el año 2003, si medimos la pobreza como se mide actualmente, teníamos casi un 70% de pobreza. Y si en el año 2015 habíamos bajado al 25%, hablar de un promedio de 30 o por encima de 30 es como que estamos simplificando mucho un proceso económico que tuvo como consecuencia una baja muy fuerte de la pobreza y la desigualdad. Ahora lo que vemos es un nuevo salto de aproximadamente 25% a 35 o 40% en estos momentos, y la verdad que cuando uno habla de pobreza muchas veces se piensa en estrategias de tipo asistencialista o de, como se está hablando ahora, de la cuestión del plan contra el hambre, que son cuestiones urgentes que hay que hacer sin ningún lugar a dudas. Pero en realidad, cuando nosotros miramos cómo se explica la pobreza, se explica fundamentalmente por el mercado de trabajo. O sea, lo que ahora tenemos es pérdida de puestos de trabajo y tenemos pérdida de poder adquisitivo de los salarios. Entonces, hasta que no se recupere el mercado de trabajo y hasta que no se recuperen los salarios, no va a haber una baja de la pobreza. Evidentemente, como comentaba antes, estos sectores económicos que son la industria, el comercio, la construcción, se vinculan mucho con el mercado interno. Entonces, es necesaria una reactivación del mercado interno para poder lograr que haya más trabajo y que los salarios suban y así que baje la pobreza, ¿no? Raúl. No sé si se cortó. No, ahí Raúl Colman te va a hacer una pregunta. ¿Se cortó, Diego. puede ser? A ver, ¿nos escuchás? Hola. ¿Ahí nos escuchás? ¿Nos escuchás? No. Hola. No, perdimos el contacto. Se ha perdido. Diego, ¿nos escuchás o no? Bueno. No. Bueno, ahora lo vamos a retomar. Nosotros tenemos un fenómeno de que hay gente con trabajo y en la pobreza. Obvio. Porque los sueldos no dan
digamos, ante la caída del poder adquisitivo de ese salario, se entra por debajo de lo que ha establecido allí el índice como el índice de la pobreza, ¿no? O gente que debe tener 3 trabajos para poder llegar a fin de mes, ¿no? Efectivamente. Bueno, y a eso hay que agregarle otro temita, que es que tenemos que ver cómo llegamos a sectores que nunca se han podido sacar de la pobreza, sectores casi de pobreza estructural, y bueno, hay una primera movida alrededor de esta idea de la tarjeta alimentaria, Sí. que tiene como eje que la gente vuelva a comer a su casa. Claro. O sea, que ya no coma en los comedores, o que por supuesto va a ser muy paulatino, ¿no? Pero que tenga la chance de retirar alimentos que sean nutritivos y que se los pueda llevar, y saludables, y que los pueda llevar a su casa. Bien, Raúl, ahí recuperamos el contacto. La pregunta que querías hacerle a Diego. Diego, bueno, vos estabas diciendo que de alguna manera la pobreza está vinculada con el trabajo, por supuesto que sí, pero estamos teniendo en estos últimos años gente que tiene trabajo y está en la pobreza, y ni hablemos de jubilados que cobran jubilación y están en la pobreza. Sí, cuando yo me refería al trabajo no era solo al estar ocupado, sino los ingresos. Evidentemente, la pérdida de poder adquisitivo, que llega casi al 20% en los últimos 2 años de los salarios, hace que muchos trabajadores, incluso muchos que estaban en blanco, queden por debajo de la línea de la pobreza. Pero dentro de los pobres, la gran mayoría, o 2 de cada 3 pesos que vienen del trabajo, se explican por el trabajo informal. Entonces, en esta coyuntura como la que vivimos actualmente, si los trabajadores en blanco, los trabajadores formales que tienen mecanismos de defensa, la ley, los sindicatos, etcétera, la están pasando mal, el sector informal la está pasando mucho peor. Entonces, es como necesaria una reactivación del mercado interno para poder para que haya más trabajo y sobre todo para recomponer el poder adquisitivo, ¿no? Daniel Arroyo dice que básicamente hay que recuperar la construcción y la industria textil. ¿Estás de acuerdo con eso? Sí, la industria, hoy hasta el segundo trimestre del 2019 la industria en promedio había quedado 12%, pero la industria textil, marroquinería, que son los sectores más de mano de obra intensiva, que emplean a mayor cantidad de gente, había quedado un 33%, o sea, lo cual es un desplome similar al de la crisis a lo que pasó a finales de los 90 y hasta el 2001, ¿no? Entonces, esos sectores, lo que hay que priorizar son los sectores también que generan empleo, porque siempre está esta discusión entre, bueno, los sectores que generan divisas, que tienen que ver con las áreas más productivas de la economía argentina, pero en definitiva esos sectores explican muy poco empleo. Y el bienestar social viene dado fundamentalmente por la cantidad de trabajo y los salarios. Entonces, sí es cierto que hay que fortalecer estos sectores, porque además la industria y la construcción tienen un efecto multiplicador. O sea, cuanto más se produce en la industria y en la construcción, más comercio hay, más otras ramas de la industria que se enlazan en la producción hay, más servicios se venden. Entonces, es como que son motores muy fuertes que dinamizan la economía, y la única manera de reducir la pobreza es con un crecimiento económico y además con un Estado que regule ese crecimiento económico, garantizando cierta distribución del ingreso, ¿no? Porque si también hay mucho crecimiento económico, pero ese crecimiento se lo apropian las empresas, entonces tampoco va a haber un mayor bienestar social. Diego, cuando yo te preguntaba por las consecuencias inmediatas de cómo influye en una sociedad el hecho de la pobreza o la mala alimentación, pensaba ahí en la franja etaria esa de los chicos de 0 a 17, que hay un 22,2% que tiene inseguridad alimentaria y un porcentaje inferior donde realmente padecen hambre, sabiendo con eso, para un chiquito, un bebé, no estar bien alimentado, las consecuencias en su desarrollo intelectual que va a tener a futuro también, ¿no? Casi como un daño irreversible. ¿Cómo se ataca eso? Sí, ¿Cómo se contraataca eso, digamos, no? Las consecuencias de la pobreza, por un lado, tienen que ver también con cierta anomia social, digamos, como que cuando la gente no puede llegar a fin de mes, también es como que se empieza a resentir el tejido social. Eso pasa habitualmente en este tipo de procesos. Y lo que mencionás respecto a la pobreza infantil, sí, sea como uno lo mida la pobreza, siempre los chicos están en mayor situación de vulnerabilidad. Y es la pobreza más dura de todas porque es la que va a tener consecuencias a futuro. Es la que, si claro, los chicos que son pobres hoy son los que a futuro tienen mayor probabilidad de ser pobres, y además, como estabas mencionando, tiene consecuencias que son en gran parte irreversibles, porque tener una malnutrición cuando sos chico, no tener
o tener problemas para comprar los útiles y ir a la escuela, o ir mal dormido porque no tenés un lugar adecuado para descansar. Son todas cuestiones, o para comprar los medicamentos que necesitas, para tener atención médica, implica consecuencias que van a estar muy probablemente durante toda la vida. Entonces siempre el foco prioritario de atención en este tipo de situaciones tiene que ser la infancia, ¿no? Ahí es donde tiene que estar, digamos, la asistencia del Estado. Y luego, como decías vos, todo se soluciona con el trabajo y mejorar el poder adquisitivo de los trabajadores, ¿no? La pobreza. Pero hay una cuestión de que hay que asistir a esas criaturas lo antes posible para que el daño sea lo menor posible, ¿no? Al menos eso. Sí, en ese sentido la asignación por hijo jugó un rol muy importante cuando se implementó en el año 2009. Por suerte ha sido una medida que este gobierno no ha tirado para atrás, digamos. El poder adquisitivo también perdió, menos quizás que las jubilaciones, menos que los salarios, pero desde mi punto de vista también, mientras que antes era visto en el marco de una ampliación de derechos, ahora es más bien tomado como si fuera una especie de herramienta para el control social. Es decir, bueno, cuando hay una crisis de la magnitud actual, donde evidentemente se genera un caldo de cultivo para situaciones complejas, bueno, enseguida el Estado reacciona transfiriendo plata por ese mecanismo. Pero bueno, más allá de eso, me parece valorable, me parece que es una de las medidas más importantes de protección social argentina, junto también con las jubilaciones. Hoy hay cuestiones metodológicas que no me quiero meter, pero en Argentina casi no hay jubilados que sean pobres. Y eso tiene que ver con que la línea de pobreza para un jubilado es relativamente baja, pero también porque tenemos casi una cobertura universal del sistema previsional, que es algo único en América Latina. Casi entre el 95 y el 97% de las personas en edad jubilatoria o bien reciben una jubilación o bien están trabajando y han decidido no retirarse, pero eso es un caso único en América Latina y creo que es algo importante y a sostener y a defender también. Muy bien. Diego Bor, muchísimas gracias por este contacto y hasta cualquier momento. Bueno, muchas gracias a ustedes. Buenos días. Buenos días. El exministro